Y ella está viajando, está recorriendo este gigante asiático, está conociendo, está experimentando distintas situaciones y actividades y está en línea por ahí. Romy, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andan, Will, Rosario? Sí, efectivamente los extraño y mucho. Bueno, me imagino. Pero se le ve tan bien que no le creo nada. Está disfrutando a pleno. Pues decís que esa alegría significa que no nos extraña, es un poco fuerte. Mirá eso. Lo que es la piel, todo está perfecta. Qué maldad, es la producción para salir en el video. No creo que te hayas perdido tiempo en eso. Dice que está madrugando igual que acá también, como para no perder el ritmo. No. Bueno, no tanto, pero la diferencia horaria me está matando acá un poco, pero estoy haciendo horario habitual. Romy, antes de entrar en el tema de hoy, contanos dónde estás, primero que nada, a ver. Bueno, les cuento, volví a Changsha después de una recorrida por algunas ciudades de las que ya les estuve comentando algo y seguramente después retomemos el tema. Volví a la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. Acá es una noche espectacular ahora, son las 21:32, tenemos una temperatura como de 24 grados, 22 la sensación térmica según me estaba fijando ahora hace un ratito. O sea, es una noche otoñal pero preciosa acá. De hecho, ayer también estuvo muy lindo, unas jornadas preciosas. Y bueno, la gente disfruta mucho en los parques, estos parques que ya les estuve comentando. Pero ayer particularmente, que era un día divino y además por ser domingo, había como una conglomeración de gente impresionante, así que tuve oportunidad de ver esa actividad. En otra oportunidad comentamos algo sobre el seminario que estás haciendo y dijimos entonces que era para periodistas, editores de países que integran la Ruta de la Seda. Contanos algo de esta iniciativa. Bueno, les cuento, sí, vale la pena tener presente este tema de la Ruta de la Seda porque es uno de los grandes temas que tiene China hoy en día en la agenda, ¿no? Y cuando se mira para este lado es el gran proyecto de China, ¿no? El concepto o la idea de la Ruta de la Seda viene un poco de la historia, ¿no? Concretamente de la dinastía Han, que es un imperio que estuvo vigente en China entre el 202 a.C. y el 220 después de Cristo. Y bueno, allí durante esa dinastía vivió Zhang Qian, que fue un emisario real que viajó hacia el oeste del imperio, ahí sobre el año 140 a.C., y de alguna manera, bueno, se considera que con él empezó la Ruta de la Seda, ¿no? Porque Zhang Qian fue como el precursor del concepto de la Ruta de la Seda, más allá de que en ese momento no se lo llamaba así, ¿no? Sino que fueron los historiadores que posteriormente, con el paso del tiempo, le dieron esta denominación, ¿no? Porque se lo considera el precursor un poco porque, bueno, él inició sus viajes y sus rutas comerciales hacia el oeste del imperio y allí se abrió ese pasaje que hizo que también, bueno, desde el oeste llevaran sus mercancías al centro y al este del imperio de Han. Ahora te pregunto, Romy, ¿en qué consiste exactamente este proyecto de la nueva Ruta de Seda? Sí, Will, más o menos estaba básicamente haciendo un poco el contexto histórico, creo que ahí se perdió, pero lo importante es saber, bueno, en 2013 el presidente chino, Xi Jinping, propuso de alguna manera, bueno, reconstruir esa Ruta de la Seda que habían hecho estos navegantes y estos comerciantes siglos atrás y fomentar esta iniciativa de esta nueva Ruta de la Seda embanderando, digamos, a todo el país, ¿no? Porque hay hasta una serie de televisión, veía que cuenta la historia de la Ruta de la Seda y estos antecedentes que yo les mencionaba, ¿no? Y hay también, por ejemplo, propaganda televisiva de esta iniciativa. Por eso es que también les decía la importancia de tener presente este gran proyecto que hoy en día está embanderando a toda China y es una de las cosas que tiene en carpeta, ¿no? Vos me decías, bueno, ¿en qué consiste exactamente este proyecto de la nueva Ruta de la Seda? La idea de China es desarrollar carreteras, vías férreas o puentes que permitan la comunicación y el transporte de mercancías entre países, ¿no? Y también una ruta de navegación, una ruta marítima para uso comercial que va desde Asia hasta África, pasando por Europa Oriental y sumando ahora en este último tiempo a América Latina, ¿no? O sea, estamos hablando de un proyecto de acercamiento, principalmente comercial, que implica desarrollo de infraestructura para el comercio, quiero decir, es algo físico, tangible, que trae aparejado inversión y financiamiento chino,
Pero también, según lo promociona el gobierno de Xi Jinping, es un acercamiento cultural entre países, ¿no? Y de cooperación. Por ejemplo, en el seminario nos mencionaban un ejemplo que, bueno, puede haber un país que integra la ruta de la seda que haya hallado la cura para determinada enfermedad y otro país que la esté padeciendo o que no tenga diagnosticado todavía el problema que, a partir de lo cual se le está dando esa enfermedad. Bueno, eso se promueve de esa forma, el intercambio entre países que integran la ruta de la seda, ¿no? Es importante saber que hay analistas internacionales que ven este proyecto como un proyecto global de transportes sin parangón en la historia, ¿no? Veía algunas crónicas que dicen que bueno, lo que hace 2 años, yo mencionaba el año, en realidad en 2013, comenzó como un discurso del presidente Xi Jinping sobre revitalizar esta antigua ruta de la seda, dicen algunos expertos, bueno, se ha convertido hoy en día en lo que entienden ellos es el mayor desafío de la economía mundial y lo definen como una revolución total en las infraestructuras de tránsito de pasajeros, de mercancías, de hidrocarburos y de alta tecnología, ¿no? ¿Y concretamente, cómo promueve el gobierno chino este proyecto? Es decir, ¿qué medidas ha tomado hasta ahora? Bueno, el gobierno chino pone el énfasis en que el espíritu de esta iniciativa es de paz y de cooperación. Menciona que es un proyecto de apertura, de inclusividad y de mutua enseñanza y beneficio, ¿no? Uh-huh. Insiste también en que los países que se suman a la ruta de la seda lo hacen de forma voluntaria y apuntan a eso, a resaltar el carácter voluntario que tiene la iniciativa. Y sobre todo busca el gobierno chino cambiar un poco el paradigma de desarrollo y crecimiento global, dicen que sea beneficioso para todas las partes en materia de comercio, de cooperación, de cultura, de salud, ¿no? Que sea de alguna manera como un ganar-ganar y no que un país prevalezca sobre otro, como podemos estar más habituados en materia de relaciones comerciales, ¿no? Pero bueno, la intención de esto, de que ganen ambas partes, China y los países que se suman a la ruta de la seda, es motivo de dudas o de cuestionamientos, por supuesto, ¿no? En China insisten en la diferencia entre lo que es este proyecto de la ruta de la seda y el de una zona económica común o una unión económica, ¿no? Porque considera el gobierno chino que esto es diferente porque es voluntario y es se busca un vínculo comercial más flexible, ¿no? Que respete particularmente las características y las particularidades de cada país. Marcan ahí la diferencia con lo que puede ser, no sé, la Unión Europea, por ejemplo, en materia de cualquier tratado, ¿no? Para integrar la Unión Europea se necesita cumplir determinados parámetros en materia económica, ¿no? Y tener una moneda en común. ¿Qué intereses puede haber detrás? Bueno, pueden ser variados, ¿no? Para muchos, este es el gran proyecto por el que Xi Jinping busca superar como potencia a Estados Unidos, ¿no? Consolidando su influencia en el mundo. Recordemos que Xi Jinping en los últimos tiempos se ha convertido como en el defensor de la apertura y el libre comercio mundial tras la actitud más proteccionista que tomó Donald Trump, ¿no? Y recordemos que ambos países están en plena guerra comercial, por ende es cierto que hay una disputa de liderazgos y en ese sentido este proyecto juega su papel, ¿no? Pero entonces, a ver, hay quienes ven al proyecto de la franja y la ruta de la seda como para que China gane influencia en el mundo, pero también están los más escépticos y los más críticos que ven el proyecto de la ruta de la seda como un mecanismo ideado por China en realidad para que sus compañías, sus empresas avancen a nivel global y puedan colocar la sobreproducción que tiene de algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, de acero y de cemento, y generar así empleo y poner su conocimiento y todo lo que es la tecnología china a funcionar en el mundo, ¿no? De hecho, veía, por ejemplo, una nota de la BBC en la que se señala que se estima que esta iniciativa de la ruta de la seda ya incluye contratos de empresas chinas por más de 300.000 millones de dólares. O sea, es un volumen de dinero importante, ¿no? que dinamiza las empresas chinas en un momento también de desaceleración de la economía de este país asiático, ¿no? Y en ese mismo artículo también se cita, por ejemplo, a Jorge Guajardo, que fue embajador de México en China entre el año 2007 y 2013,
que dice que cree que este proyecto en realidad se trata como de un engañabobos para colocar lo que es la sobrecapacidad instalada china, ya sea en acero, en cemento y en otros rubros, ¿no? Dice él que China busca países principalmente que no tienen acceso a los mercados financieros internacionales y entonces, bueno, llega y les vende un financiamiento que él considera caro y que va atado a infraestructuras con ingeniería chino, con material chino, con mano de obra china, que ellos, los chinos, venden como para desarrollar su país, ¿no? Y entonces este especialista decía, bueno, dejan la obra de infraestructura, pero el que paga esa infraestructura que se crea es el país destinatario, ¿no? O sea, a ver, pasando limpio, las visiones son, por un lado, o un proyecto que tiene el potencial de mejorar el comercio internacional, la cooperación entre los países a través de un crecimiento diferente, digamos, a nivel global, que se base en beneficio para todas las partes y que además interconecta infraestructuras, y quienes entienden, por otro lado, que esto es para que China adquiera otro protagonismo en el mundo y desplace a Estados Unidos, ¿no? Y a su vez, bueno, logre colocar su excedente de producción, su trabajo y su financiamiento, porque los países donde se construye infraestructura y los países que necesitan financiamiento, bueno, se endeudan con el gobierno chino, ¿no? Romy, ¿y qué hay de concreto de este proyecto hasta ahora? ¿Ya se están viendo cosas? Bueno, hay obras que están encaminadas, por ejemplo, de construcción de vías férreas y de puentes. Hay una reciente que quizás ustedes la comentaron la semana pasada en el panorama internacional, que es la apertura del puente que une Hong Kong con la ciudad de China continental. Sí. Que el más largo del mundo, además. Zhuhai. ¿Qué? Es el más largo del mundo, es impresionante. Túnel y puente, las dos cosas. Sí, es un puente que es el más largo del mundo sobre el mar, ¿no? Mide 55 kilómetros y costó cerca de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y se construyó durante 9 años, implicó obviamente un despliegue de infraestructura impresionante, ¿no? O sea, en general hay obras que están encaminadas, hay otras que están anunciadas dentro del marco de la Ruta de la Seda, y otras como este puente que, bueno, que ya estaban programadas de antes y que ahora se enmarcan dentro de este proyecto, ¿no? Pero pasado si buscan el tiempo, en internet, por ejemplo. Pasado el tiempo, efectivamente, ¿se nota que ha aumentado el comercio y la inversión a raíz de este proyecto de la Ruta de la Seda? Sí, a ver, les comento algunos de los datos, por ejemplo, del Ministerio de Comercio de China, que es lo que está manejando, ¿no? Dice que el comercio en general entre China con países a lo largo de la Ruta de la Seda superó los 6 billones de yuanes, o sea, cerca de 863.000 millones de dólares americanos en los primeros 9 meses de este año, ¿no? O sea, considerando ahí las importaciones de China y las exportaciones en relación a los demás países en su conjunto, ¿no? Los demás países que integran la ruta en su conjunto, ¿no? Las importaciones de China desde países que integran la ruta se incrementaron en casi 21% en estos primeros 9 meses y llegaron a 2.7 billones de yuanes en ese periodo, mientras que las exportaciones de China a esas naciones que se van sumando a la Ruta de la Seda crecieron en conjunto 7,7% y alcanzaron los 3.38 billones de yuanes, ¿no? Y bueno, la inversión en infraestructura y la inversión también tuvo un fuerte crecimiento en el periodo, ¿no? Según también los datos oficiales de China, la inversión directa no financiera de las empresas chinas en esos países que se sumaron a la Ruta de la Seda ya, se incrementó en 12% y alcanzó los 10.700 millones de dólares, ¿no? Romy, Uruguay se incorporó a la nueva Ruta de la Seda, ¿no? Sí, nuestro país se sumó recientemente a este proyecto a partir de un memorándum de entendimiento que firmó el canciller Rodolfo Nin Noboa en agosto pasado. Y bueno, según me decía el ministro Nin hace unos minutos, en los próximos días se va a avanzar al respecto. Ustedes lo comentaron en las noticias del jueves pasado a partir de lo que informó el semanario Búsqueda, que bueno, ese día empezó, por ejemplo, a trabajar un comité gubernamental de asuntos con China. Es un nuevo comité que busca de alguna forma facilitar la instalación de inversiones de origen chino y profundizar las relaciones económicas bilaterales. Y el canciller Nin me decía hace un ratito que me comuniqué con él que el próximo 8 de noviembre este grupo,
que está integrado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, de Agricultura, la OPP, Uruguay 21, el Ministerio de Turismo y el de Transporte y Obras Públicas. Bueno, tiene prevista una nueva reunión con la presentación de proyectos por parte de los ministerios para comenzar a trabajarlos ya con la parte china en el marco de 3 memorándums que son justamente, bueno, él me mencionaba una franja, una ruta, que vinculado a la ruta de la seda, otro de cooperación de capacidad productiva y otro de capacidad industrial, que son 3 memorándums que Uruguay tiene firmado desde 2016. Y bueno, si miramos un poco la realidad de otros países en América Latina, yo les contaba en las salidas anteriores que de este seminario están participando otros periodistas, ¿no? De Uruguay somos 2, pero también está participando una delegación, la más numerosa es de Panamá, que Panamá fue el primer país latinoamericano que firmó un acuerdo en el marco de la Ruta de la Seda, de la nueva Ruta de la Seda, y según me comentaban los colegas panameños, bueno, el gobierno de Panamá ya anunció una obra en el marco de este proyecto, que es una línea de tren que va a conectar la capital del país con una ciudad que está sobre el lado occidental de David, a un costo que estiman en una inversión de 5.500 millones de dólares. Pero bueno, es un tema, simplemente por ahora un anuncio, al parecer, según me aclaraban ellos, es algo que está en los papeles y que ya ha generado mucho debate también, ¿no? Porque es una inversión importante para el país, que va a implicar un endeudamiento importante para ellos, ¿no? Pero bueno, sirve como antecedente de cosas que ya se van a empezar a manejar y que se están previendo dentro de este gran proyecto, y bueno, y que en Uruguay vamos a empezar a tener novedades, ¿no? Sí, tal como me decía el canciller, entonces el próximo 8 de noviembre se avanza por este lado. Bien, perfecto, muy completo el informe, Romy. Te agradecemos y te vamos a dejar descansar también, ¿no? Aunque ya tenés, son 11 horas la diferencia por lo que contabas hoy, ¿no? Pero no se ha adaptado todavía, según dijo ella. 11 horas. Y ya lleva algunas semanas. Sí, 11 horas, incluso, claro. El tema hace que la diferencia horaria hace que a todos nos despertemos, porque todos los participantes tenemos varias horas de diferencia con nuestros países de origen y todos comentamos lo mismo, ¿no? Que nos despertamos ahí de madrugada todavía, pero no, nada del otro mundo, ningún problema por ese lado. Bien, perfecto. Es solo adaptarse. Vamos a estar en contacto en estos días de nuevo. Te quedan cosas por ver todavía, cosas por contarnos. Fantásticas fotos del puente, ¿no? Impresionante. Sí, espectacular. Impresionante. Me gustaría saber cuál es creo que es el Pacífico, el mar ese tan azul que atraviesa este gigante, ¿no? Bueno, Romy, te dejamos descansar y volvemos a charlar en estos días, ¿te parece? Dale, hablamos. Les mando un abrazo grande a los dos. Chau, chau.